viendo esta presentación del grupo de Tenerife, en el que vamos a hablar de la actividad que hemos tenido en el 2018, fundamentalmente en el segundo semestre, y luego con mayor profundidad hablará Ana de un ejemplo de proyecto de pedagogía forestal, que es uno de los proyectos con los que hemos trabajado el año pasado. Entonces yo voy a hablar de 3 proyectos, de los 4 proyectos con los que hemos trabajado aquí, de 3 de ellos en un primer momento, y Ana hablará con más detalle de uno de ellos. Ahí vemos la actividad del grupo el año pasado, en la que hemos trabajado, como digo, con 4 proyectos. Uno es una guía de senderos contratada por un ayuntamiento de Tenerife. Otro es una elaboración de una cartografía integrada de un espacio protegido en base a los hábitats de interés y los hábitats de especies de las SEC dentro de ese espacio protegido y de la cepa. Y lo comentaré ahora con más detalle cada uno de ellos. Otro ha sido unas normas de conservación de una SEC de Tenerife, que es en definitiva el instrumento de ordenación de este espacio protegido. Y el cuarto, que es el proyecto de pedagogía forestal, que como digo, comentará Ana. Después de lo que comente Ana, pues dejaremos un turno para ruegos, preguntas y si queréis, debate. Bien, paso a comentar el primero de los 3 proyectos que yo voy a comentar de manera muy puntual, o sea, muy resumida, en el que lo que voy a decir es, pues, básicamente, quién es el cliente, cuánto ha sido el importe del proyecto, en qué ha consistido y, sobre todo, qué resultados, pero también cuáles son las tareas que hemos efectuado para llevarlo a cabo, ¿no? Este es un proyecto, el de la guía de senderos del término municipal de Granadilla de Bona, que es un municipio del sur de Tenerife, que bueno, pues que llevamos persiguiendo, por qué no decirlo, desde hace tiempo, ¿no? Que es trabajar con un ayuntamiento, primero con una entidad municipal, que fundamentalmente nuestros 2 clientes son el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Tenemos una asignatura pendiente, que es tener como nuevos clientes a los ayuntamientos. En este caso ha sido así. Y también elaborar una guía de senderos, hacer una publicación, que en este caso ha sido tanto en papel como en digital, en un campo, el del uso público, sobre todo el de los senderos, en el que ya habíamos trabajado en otro tipo de trabajos, como proyectos, direcciones de obra, senderos accesibles, etcétera, ¿no? Inventario de elementos dentro de los senderos, etcétera. Las tareas que hemos llevado a cabo para hacer esta guía de senderos han sido fundamentalmente estas, ¿no? Que es, en un primer momento, una vez que se nos propone y se nos contrata hacer la guía, pues hacer una planificación de la guía, cómo va a ser, qué estructura va a tener, qué contenidos se van a aportar y, sobre todo, qué senderos dentro de ese municipio se van a incluir. Ahí pongo Agresta Ayuntamiento, porque ha sido eso, son las tareas por un lado y los pasos que hemos ido dando con el Ayuntamiento o con otros actores dentro del trabajo, ¿no? Ha sido coordinado en este caso tanto ese punto como el segundo, que es la selección de puntos de interés, o sea, los elementos principales, los enclaves o los puntos de interés principales de cada sendero han sido trabajados entre nosotros y el Ayuntamiento. Y eso es lo que nos ha permitido después salir a campo, que esto lo hemos hecho íntegramente nosotros, lógicamente, y verificando los tracks de los senderos y haciendo fotos y prestando atención al sendero en general y a los puntos de interés en principal, en especial, ¿no? Después, una vez que hemos ido a campo y ya tenemos las fotos, lo que hemos hecho ha sido redactar los textos, las descripciones de los senderos, descripciones y luego, bueno, en todos los elementos de los puntos de interés. Y también, por eso, por un lado, íntegramente son los senderos y luego aspectos generales que lleva la guía. Aspectos generales de, pues, los espacios protegidos, cómo es el municipio, cómo es la comarca, etcétera, ¿no? Eso ha sido elaborado por nosotros y verificado, chequeado con el ayuntamiento, y una vez que ya están todos los textos con el OK por parte del ayuntamiento, se han enviado a 2 traductores. Hay que decir, como ahí sale en la portada, esa es la portada de la guía, ahí vemos que está la bandera de España, la bandera alemana y la bandera del Reino Unido, porque es una guía en 3 idiomas, ¿no? En español, en alemán y en inglés.
Entonces, hemos tenido necesidad de tener la traducción de los textos en español, por un lado en alemán y luego en inglés, y luego juntarlo todo, se lo hemos dado a la diseñadora y la diseñadora ha hecho el diseño y la maquetación final de la guía. Y la guía tiene en 3 apartados de los 3 idiomas, ¿no? Incluyendo pues fotos, todo el croquis que nosotros inicialmente le habíamos pasado y cómo queríamos que fuera la estructura de la guía. Finalmente, hemos hecho una entrega de la guía tanto con 2 PDFs, uno para versión imprenta para que se salga en papel, que ya está en papel, y otra en versión digital para que esté publicada en la web del ayuntamiento, y luego los tracks en formato KML que dispone de ellos el ayuntamiento y estarán colgados en la web del ayuntamiento para que la gente se lo descargue. Ahí vemos en la portada de la guía que hay un código QR en el que, bueno, pues todo aquel que quiera hacer uso de la guía en formato digital o descargarse los tracks, pues con ese código QR accede a la web del ayuntamiento y puede obtener sobre todo los tracks, ¿no? Que es lo más interesante para llevarlo en el móvil. Y luego ya por último, pues el último paso que es una presentación de la guía a la que hemos acudido recientemente el mes pasado, en la que, bueno, pues sí, fue el acto protocolario con el alcalde, etcétera, y se presentó la guía, ¿no? Ahí pongo un ejemplo. Ahí veis un ejemplo de cómo es la guía, ¿no? De cómo es una guía de bolsillo de 11 centímetros de ancho. Entonces, ahí vemos, esto serían 2 páginas, ¿no? El doble la doblez de la guía estaría en la parte central de esa hoja que veis ahí. Ahí veis pues un mapa, los puntos de interés, dónde están ubicados, los textos. En la banda derecha, en la banda verde derecha, pues el inicio, el fin, los kilómetros, la longitud del sendero, desniveles positivo o negativo, si está señalizado o no. En la parte baja, dentro de qué espacios protegidos, bueno, y una foto que ilustra un elemento principal de cada sendero, ¿no? Veis una banda roja en la parte derecha, que es lo que al lector le hace ver que es la guía en español, aparte de por los textos, lógicamente, ¿no? Esta sería la misma página en alemán. Hemos incluido una banda amarilla en la parte derecha para que el lector vea que está en otro idioma, y luego una banda azul cuando es en inglés, ¿no? Y luego la guía tiene una serie de páginas que, bueno, ahí pongo ejemplos de lo que es información no puramente del sendero, sino oferta de servicios públicos dentro del ayuntamiento, de teléfonos de emergencia, recomendaciones, etcétera, ¿no? La guía, como digo, ya está en papel y está en digital. Fue presentada incluso por el Ayuntamiento en Fitur y, bueno, se han hecho cientos de copias y se reparte gratuitamente en las oficinas de turismo del municipio. Este es el segundo proyecto del que os voy a hablar. Es un proyecto de elaboración de cartografía dentro de un espacio protegido que cuenta con un plan rector de uso y gestión, o sea, cuenta con instrumentos de ordenación. Lo que pasa es que está previsto su revisión y van a hacer una nueva zonificación del espacio. Entonces, lo que pretenden es ver, en un primer lugar, hacer una actualización de los hábitats y de los hábitats de interés y de los hábitats de especies, y en base a eso hacer la zonificación. Se nos encargó hacer la zonificación de este espacio en base a la zonificación de los espacios Red Natura. Es un espacio de la Red Canaria de Espacios Protegidos, pero cuenta con 4 ZEC en su interior. Entonces, pues, y luego también tiene una cepa. Entonces, pues en base a la zonificación de espacios protegidos de la Red Natura, se nos ha encargado hacer esa zonificación. Este es un trabajo que es el último paso de un proyecto que comenzó en 2016, que fue la actualización de los hábitats de interés dentro del espacio protegido, es el Parque Rural de Anaga, en la isla de Tenerife. En 2017 hicimos la actualización del estado de conservación de esos hábitats y nos quedamos ahí, ¿no? Ese fue el segundo paso. Y el año pasado se nos encargó acabar con el proceso y hacer una actualización de la cartografía del espacio en base a esos hábitats, ¿no? El primer paso pues fue una zonificación de los espacios ZEC del espacio protegido en base a esos estados de conservación de los hábitats, y aquí ya comenzamos el trabajo puro y duro del año pasado, ¿no? Que es, los espacios ZEC están fundamentados por unos hábitats de especies que fundamentan esas ZEC, y
nosotros empezamos a zonificar o seguimos zonificando en base a la localización de las especies del cual se dispone en el banco de datos de biodiversidad de Canarias, las localizaciones de dónde están, ¿no? Tanto de especies de flora como de fauna. Después zonificamos el espacio en las zonas, dentro de las ZEC, en las zonas que no había hábitat y que no había especies, ¿no? Que fundamentalmente son las zonas urbanas y las zonas agrícolas, ¿no? Ahí veis en el mapa de la derecha como poco a poco se va a ir zonificando, cada vez hay menos espacio blanco dentro del espacio porque vamos avanzando la zonificación en función de nuevos condicionantes, ¿no? El cuarto paso fue la zonificación del espacio en base a los hábitats de especies que fundamentan la cepa que incluye todo el parque rural. Después, en un quinto paso, que este fue el que más tiempo nos llevó, que es la zonificación del espacio en base a los hábitats de las especies catalogadas, tanto en el catálogo canario como en el catálogo español. Después, en el proceso metodológico que tiene el Cabildo para realizar este trabajo, hay un sexto paso, que es la zonificación del espacio considerando los hábitats de especies que tengan planes de recuperación, las especies amenazadas. En nuestro caso no había ninguno. Este es un paso que no saltamos y fuimos directamente al último de los pasos, que es la zonificación completa del espacio, que es zonificando las zonas que no tienen ni hábitat, ni hay especies, fundamentalmente, pues como viene ahí, las zonas urbanas y las zonas agrícolas, ¿no? Y que en base a eso, pues hemos obtenido el resultado final, que es una SAPE de una cartografía de un espacio en zonas A, B, C, D, que es, como digo, la zonificación de los espacios red Natura, y que le permitirá al Cabildo en un futuro zonificar el espacio en su nuevo plan rector, ¿no? Y ya por último, no quiero extender mucho más con el último de los proyectos del que os voy a hablar yo. Son las normas de conservación de una ZEC, espacio protegido de la isla que no contaba con instrumento de ordenación, y bueno, pues el Cabildo sacó la licitación el año pasado y nos la llevamos. Hay que decir que es la primera licitación que nos llevamos en 7 años y es de nuevo, desde 2012, un nuevo trabajo relacionado con ordenación del territorio y fundamentalmente dentro de espacios naturales protegidos que hacemos, ¿no? Fue una oleada de trabajos entre los años 2003, 2004 hasta el 2012, en el que tuvimos varios instrumentos de ordenación de espacios protegidos que redactar. Eso se paró y de nuevo pues, hemos vuelto a retomar este tipo de trabajos, ¿no? Es una ZEC que, como veis ahí, está en el norte de Tenerife, que es muy pequeña, son 130 y pico hectáreas, y que tiene una particularidad, y es que, como dice el nombre, es una cueva del viento. El fundamento de esa ZEC es que en el subsuelo de ese ámbito ahí que lo veis en verde, fundamentalmente es una zona de pinar, zona de fincas de cultivo, algunas edificaciones, pues en el subsuelo, lo que sale en amarillo, hay un complejo de tubos volcánicos, que es uno de los complejos de tubos volcánicos de más extensión de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que proteger, está protegido el suelo y, lógicamente, también el subsuelo. La particularidad, como digo, de este espacio, bueno, pues que es una ZEC, que forma parte de la Red Natura, que no tenía instrumentos de ordenación y, bueno, fundamentalmente, al final, el resultado será elaborar unas normas de conservación con un documento informativo, un documento de ordenación y normativo, y la particularidad de estas nuevas normas es que no cuentan con una cartografía en papel como tradicionalmente hacíamos, ¿no? Sino que lo que quiere el cliente es que se elabore un visor. Entonces aquí colaboraremos con el ATEC, es algo que todavía este es un proyecto que todavía no está terminado, y el paso que queda es cerrar el documento de ordenación y el documento normativo y también elaborar un visor cartográfico en el que estén colgadas todas las capas de ordenación de la zonificación del espacio, ¿no? Y ya he querido ir rápido. Bueno, aquí veis una serie de imágenes. La particularidad de este espacio, que como veis ahí, es una zona de pinar y zona de cultivos con edificaciones sueltas. Y bueno, pues la particularidad del espacio es que, bueno, es una zona con un subsuelo en el que habitan especies de interés y, lógicamente, hay una estructura geológica de interés que es un complejo de tubos volcánicos, ¿no? Con mucha interacción. Ahí veis cómo pasan las raíces por el techo, o sea, aparecen en el techo las raíces, o sea, todo lo que hay en la parte superficial tiene repercusión en el subsuelo.
y con una gran incidencia. Por tanto, es un espacio curioso, extraño, ¿no? Para nosotros, porque, bueno, incluso para la propia administración que nos ha contratado, porque hay una ordenación tanto del suelo como del subsuelo, y además porque el subsuelo presenta una serie de inconvenientes, que es que toda la actividad agrícola, pero sobre todo las edificaciones que habitan, que están en superficie, pues repercuten con una serie de vertidos y de zonas de basura, y bueno, repercute en los hábitats del complejo de tubos, ¿no? Por lo tanto, es un espacio que necesita de ordenación, sobre todo en la parte de la superficie, ¿no? Y ya, así yo creo que ya no hay nada más, y ahora paso la palabra a Ana para que comente el proyecto. Hola a todos. Bueno, pues voy a seguir hablando del otro trabajo que hemos hecho en 2018. Un ejemplo de pedagogía forestal en centros escolares. Bueno, primero voy a explicar lo que es el programa Brotes, el origen, la metodología y los objetivos que plantea el programa Brotes. Luego voy a explicar la experiencia que hay con el programa Brotes en Canarias, la adaptación que se ha hecho, y luego en particular la experiencia que tuvimos el año pasado con esta experiencia, con el programa Brotes. Y luego, pues, preguntas que tengan, las contestaré. Bueno, el origen de todo viene de la pedagogía forestal. La pedagogía forestal se desarrolló en los años entre 2004 y 2007 en Centro de Europa, y surgió a raíz de que, en general, el sector forestal nunca ha sido capaz de transmitir correctamente su trabajo y sus conocimientos en general a la sociedad, ¿no? Entonces había una deficiencia en cuanto a esa pedagogía forestal. Por eso surgió el desarrollo de esta pedagogía. Básicamente fue en Alemania y Austria donde se inició, y por eso se llama metodología o pedagogía PAUS, que atiende por las siglas de Pädagogische Arbeit im Wald. Luego, posteriormente, entre los años 2009 y 2010, en algunos países se hizo una adaptación a algunos países mediterráneos, que son los que vienen ahí, y se le llamó PAUS-Med. Entonces, en Eslovenia, Portugal, Italia, Grecia, Chipre y en España se hizo una adaptación de esa pedagogía centroeuropea a países mediterráneos. Y en España, quien se encargó de hacer esa adaptación fue Profor, en colaboración pues con compañeros de Alemania y de Austria, ¿no? Entonces fueron allí a formarse en pedagogía y se hizo la adaptación. Entonces al final se tenía una herramienta de comunicación y pedagógica con el objetivo general de trasladar ese conocimiento científico-técnico a la sociedad de una manera sencilla y comprensible, ¿no? No con tantos tecnicismos, sino con vocabulario y forma de transmitirlo pues abarcable para todo, en general, para toda la sociedad. Entonces, al final tenían un proyecto, una metodología adaptada. Habían inicialmente 25 monitores forestales que se habían formado, y todavía no tenían pensado por dónde continuar esa pedagogía forestal en España, cuando hubo un colegio en Aguilar del Campo que se puso en contacto con Profor y les pidió que realizaran una actividad anual durante el curso para que los alumnos conocieran el monte. Entonces, así nació lo que se llama el programa Brotes, Educando para la Biodiversidad, que es un programa que utiliza esa pedagogía forestal. Y este es el logo que desarrolló Brotes para este programa. Profor para el programa Brotes. Entonces, los objetivos que tiene el programa Brotes, pues no solo son puramente ambientales, sino que también promueve valores sociales e interpersonales. Siguen un lema que es como aprender jugando. Entonces, bueno, aquí hay algunas
aspectos de objetivos que tienen, ¿no? De despertar interés de una manera práctica, divertida, transmitir información, definir el papel del forestal, presentar la gestión forestal sostenible. Entonces, y en programa Brotes, lo que busca y pretende Profor con lo que es el programa Brotes implantado en colegios, en centros educativos, es por un lado beneficiar tanto al alumnado como a nivel del centro educativo. El alumnado, pues fomentando el compañerismo, el trabajo en equipo, o sea, además de la transmisión de esos conceptos ambientales, forestales, etcétera, pues enseñar conductas de respeto por el medio ambiente, capacidades creativas y de aprendizaje. Y luego a nivel del centro, pues ampliar el desarrollo curricular en la materia de ciencias naturales o de conocimiento del medio de los centros, fomentar la especialización y la formación continua del profesorado y luego motivar a los alumnos con juegos que refuercen el aprendizaje y mantienen contacto también a los alumnos con el medio natural. Entonces, bueno, pues la metodología que utiliza, ¿no? Está basada en 3 principios, lo que es la pedagogía forestal, porque el programa Brotes está basado en la pedagogía forestal. La pedagogía forestal utiliza 3 principios que llaman cabeza, corazón y manos. Entonces, cabeza, pues en el sentido de transmisión del conocimiento, ¿no? Cabeza, pues es el forestal el que enseña, el que conoce la materia. El corazón, pues en el sentido de que el aprendizaje suponga una experiencia inolvidable, ¿no? Y que sea una buena experiencia, porque esas cosas como que fijan más el conocimiento, ¿no? Y manos, pues es dejar hacer para que el aprendizaje sea completo. O sea, si yo lo hago, pues lo aprendo, ¿no? Si te lo voy a hacer, pues a lo mejor luego me acuerdo, pero a lo mejor no lo aprendo igual. Entonces se basa un poco en eso. Y luego también la pedagogía forestal también trata de sacar al alumno, a las personas que reciban los talleres, porque son talleres, sacarlos del aula, ¿no? Entonces, lo que hace es utilizar el bosque como aula. Entonces, bueno, el programa Brote son programas escolares que lo que se basan es sustituir de una forma periódica a lo largo del curso escolar una clase, una hora o una tarde o una clase de la asignatura relacionada con las ciencias naturales o conocimiento del medio, que se llama en primaria, pues por un taller Brotes, ¿no? Eso de manera periódica a lo largo del curso. Esto hace que sea un programa continuo a lo largo del año y luego, pues la metodología, pues eso, consiste en didácticas divertidas, con actividades de investigación, tanto en trabajo en equipo como individual, desarrollo de ingenio, son actividades muy dinámicas. Y, sobre todo, intenta poner en valor el sector forestal. O sea, al final tienen que tienen que aprender que cortar un árbol puede ser bueno, ¿no? Que muchas veces parece que cortar árboles es malísimo. Bueno, lo que ha hecho Profor, además del programa Brotes en centros educativos, se han dedicado a hacer cursos de formación de monitores de actividades pedagógicas forestales, ¿no? Para llevar la pedagogía forestal, pues que sea más conocida, o sea, conocida por más gente, y luego se pueda implantar a través del programa Brotes como una actividad en centros educativos. Pero esta pedagogía forestal, además de como programa Brotes en centros educativos, se puede aplicar en todos o casi todos los ámbitos. O sea, que se pueden hacer en campamentos, aquí he puesto varias cosas, universidades para mayores, reuniones de adultos del sector forestal o fuera del sector forestal, asambleas de agresta, en fin, hay muchas posibilidades. Bueno, el programa Brotes en Canarias. En Canarias, pues también se hicieron cursos para ser monitores de pedagogía forestal, pero se quiso ir un poco más allá y entonces surgió la idea de desarrollar un programa
el programa Brotes en Canarias, y entonces se trabajó en 3 líneas principales. Una fue adaptar los materiales y las didácticas a la realidad del archipiélago. Otra fue incluir el programa Brotes en la programación anual de los centros educativos de Canarias, siguiendo los requisitos de la Consejería de Educación y haciendo un estudio pues, de la legislación vigente en materia de educación. Y luego pues ver la viabilidad de implantación que tenía desde un punto de vista tanto de interés por parte del centro como desde el punto de vista económico. Entonces vamos a ver brevemente estas 3 partes. Por un lado, se hizo una adaptación de materiales, didáctica y de juegos adaptados a Canarias. Porque tanto la fauna como la flora aquí es diferente al resto del territorio nacional. Las dinámicas naturales y las problemáticas ambientales que existen alrededor de determinadas especies también difiere. Y luego también las dinámicas de los trabajos forestales que se hacen aquí son distintas, ¿no? Entonces, con esta adaptación, el resultado fue 120 actividades de diversas índoles y temáticas desarrolladas, adaptadas a lo que hay aquí, con flora y fauna local, etcétera. Entonces, las temáticas son diversas. Hay actividades relacionadas con la vegetación, con los ecosistemas, con la fauna, también con la madera, con la erosión y los efectos del agua, con sensaciones simplemente, ¿no? de sentir que estamos en la naturaleza, de escuchar, de ver, de oler, etcétera. Y luego también hay actividades relacionadas con incendios forestales, con la vulcanología de aquí e incluso con la historia. Esto en cuanto a la adaptación. Luego, en la parte de inclusión de esta pedagogía forestal, de este programa Brotes en Canarias, pues con la estructura educativa del Gobierno de Canarias, pues se intentó que fuera una actividad complementaria que se integre dentro de la programación anual que ya existe en los centros educativos, pues a distintos niveles, ¿no? de educativos. Que no supusiera una carga adicional para el profesorado, o sea, que fuera fácil de implementarse, y luego también se vio que se hizo un estudio como de la legislación en materia de educación a nivel tanto nacional como regional para hacer una buena adaptación. Al final se consiguió hacer una programación como una actividad complementaria, fácil de implantar, que fuera anual en centro educativo y que se facilitara el trabajo a los educadores. El resultado al final que tenemos un programa para los 3 niveles de educación, tanto primaria, secundaria como bachiller, que está adaptado al medio natural de Canarias, a la realidad forestal que existe aquí y cumpliendo la legislación y la estructura del sistema educativo. Consiste en 8 talleres que se realizan a lo largo del curso con temáticas modificables y es bastante flexible, se puede ajustar al centro educativo porque luego cada centro tiene sus prioridades o sus particularidades. Entonces, bueno, es fácilmente implementable, ¿no? en las programaciones. Luego, en la parte de viabilidad, pues básicamente se trataba del tiempo, de inversión en tiempo, en personal y en materiales, tanto de tenerlos como de mantenerlos. Entonces, aquí fue donde el Cabildo de Tenerife colaboró. Entonces, el Cabildo de Tenerife colaboró impartiendo cursos de monitores de actividades pedagógicas a profesores de centros educativos que tuvieran interés o curiosidad en realizar este programa en su centro. Luego también ha puesto monitores a disposición de esos centros y los materiales, bien ayudándoles a elaborarlos o bien aportándolos, prestándoselos, etcétera. Al final, lo que se ha conseguido es que el programa Brotes esté avalado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y por el Cabildo de Tenerife, que ha creado incluso su propia página donde los centros pueden informarse y apuntarse y mostrar el interés. Han creado su propio logo de Brotes y Tenerife con Cabildo. Y bueno, actualmente
está en fase piloto de experimentación y están haciendo mejoras. El primer año lo que se hizo fue formar a profesores para que esos profesores fueran los que sacaran esos niños de las aulas y hicieran la actividad brotes con asistencia, ¿no?, por parte de monitores de actividades pedagógicas forestales. Pero luego se vio que no tenía mucha, por temas de logística, de coordinación dentro del propio centro, entonces al final, este año lo que se está haciendo es que el Cabildo pone esos monitores. Entonces un monitor externo es el que vaya a dar la actividad. Entonces, bueno, es una iniciativa que está teniendo el Cabildo exclusivamente en Tenerife, porque no tiene competencia fuera de la isla. Una vez visto todo esto, vamos a hablar de la experiencia de Agresta con la pedagogía forestal que hemos tenido. Para eso voy a explicar brevemente los antecedentes que tenemos, que básicamente se centran en la experiencia mía particular que he tenido yo con todo esto, ¿no? Entonces yo, en el año 2012, hice en Gran Canaria ese curso para ser monitora de actividades pedagógicas forestales con Profor. Fue un curso de 2 años de duración, de 2 días de duración, fue un fin de semana. Y luego, en el curso 2013-2014, yo, junto con una compañera que trabaja en el Cabildo Medio Ambiente, que es Adela, que algunos de ustedes la conocen, propusimos al Colegio Montessori realizar un taller de pedagogía forestal en los cursos de primaria, a modo de, bueno, que de manera voluntaria, y el colegio les pareció una buena idea, y entonces tuvimos esa primera experiencia práctica, ¿no? Él tuvo mucho éxito, y entonces desde el siguiente curso, 2014-2015, estamos haciendo el programa Brotes en quinto de primaria en el Colegio Montessori, porque ambas tenemos a nuestros hijos allí, y luego en el Colegio San Isidro, que es un colegio público de primaria, que está en otro municipio de Tenerife, junto con otra compañera del área de medio ambiente del Cabildo, que son otras de las promotoras del programa Brotes en el Cabildo, compañera de Adela, que es Esther, algunos de ustedes también la conocen, y se empezó a hacer allí, ¿no? En el Colegio de San Isidro, el colegio público, lo hicimos durante 2 años. Pero en el Colegio Montessori, aquí en Santa Cruz de Tenerife, sí que lo seguimos haciendo. De hecho, después del espacio de formación, nos toca brotes con el colegio en el parque. Y bueno, luego durante el curso 2015-2016, que fue cuando ya empecé mi excedencia, pero durante mi excedencia me llamaron del gobierno de Canarias, un técnico del área de medio ambiente, porque sabía que yo estaba dando brotes de manera altruista, o como se quiera decir, en esos colegios, y entonces me propuso, yo le dije, bueno, es que estoy de excedencia, pero bueno, al final pues lo hice, y entonces me contrataron para hacer estas actividades en quinto de primaria, en centros públicos, centros de referencia que tuvieran alumnos con deficiencia auditiva. Y, dado el éxito que tuvo, les gustó mucho, al curso siguiente me volvieron a llamar, con la particularidad que, además de centros con alumnos con deficiencia auditiva, querían también, se hizo una primera experiencia con 2 grupos de alumnos con necesidades educativas especiales, que están escolarizados en centros de educación especial, o aquí las llamamos aulas en clave. Estos son aulas que tienen un máximo de 7 niños por aula, con 2 profesores, y son niños, son adolescentes, porque tienen entre 14 y 20 años, y están como en un programa de transición para la vida adulta, ¿no? Entonces son, pues personas con capacidades diversas. Bueno, estos son los antecedentes, y en el año 2018 me vuelven a llamar para volver a hacer lo mismo, pero solo con esas aulas en clave,
Estoy ya diciendo que estoy en Agresta, entonces lo hemos hecho a través de Agresta. Entonces, la experiencia de Agresta, para decir, esto se hace con el Gobierno de Canarias, pero la financiación procede de un convenio de colaboración que existe entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias con la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Caja Canaria. Esto es un convenio para desarrollo de actuaciones de recuperación y conservación del entorno natural de Canarias. Pero ellos tienen una línea de actuación que se llama los recursos forestales y su empleo en la formación e integración de la diversidad funcional. Entonces aquí esta actividad de pedagogía forestal como que encajaba muy bien. Por eso empezaron a hacerlo y este año pasado pues me volvieron a llamar. Vale, entonces, bueno, la finalidad que tiene es contribuir a la formación escolar de alumnado con necesidades educativas especiales a través del fomento de la creatividad con actuaciones de pedagogía forestal, ¿no? Entonces, el ámbito de actuación de este trabajo fue en todo el archipiélago. Como es el Gobierno de Canarias, pues quieren ser equitativos con toda la región y no ser uno más en unas islas o en una provincia que en otra, entonces decidieron hacerlo en las 7 islas. Entonces se seleccionó un centro y en 2 de las islas fueron 2 centros al final por isla. Entonces al final fueron 9 institutos que tenían aulas en clave, con un total de 12 aulas en clave, porque habían 3 centros que tenían 2 aulas en clave, y ahí pone el número total de alumnos a los que les llegó estos talleres, ¿vale? 67 alumnos en total. Las fases del trabajo fueron, pues, en primer lugar, las actuaciones previas a la visita del centro, que consiste en contactar con el centro, contactar con el tutor del aula en clave, explicarle los contenidos y las dinámicas que se van a llevar a cabo para yo adaptarlas al grupo, porque también tenía yo que saber, como monitora, al grupo al que me voy a encontrar, porque cada grupo es distinto, pues tenía que saber si tenían problemas de movilidad, el nivel cognitivo que tenían, porque aunque tuvieran esas edades, pues a lo mejor hay personas que todavía no saben leer, habían personas que tenían problemas de comunicación, que no hablaban, pues a lo mejor había algún autismo, un síndrome Down, un hiperactivo, etcétera. Entonces, bueno, pues yo una vez conocido el grupo, más o menos, y el nivel académico que podían tener, porque el nivel académico era entre primero, segundo de primaria, el que más un equivalente me refiero, ¿no? A contenidos, etcétera. Entonces, bueno, una vez que conocía eso, pues ya, y fijábamos un calendario, pues ya pasamos a lo que eran las actuaciones con el centro escolar, que consistían en 3 jornadas, en 3 jornadas distintas, hacían 2 jornadas con talleres en el propio centro escolar, para lo que se buscaba siempre una zona verde que tuvieran, un huerto escolar, o si tenían jardines, que tuvieran algo de vegetación para poder hacer el juego. Nos imaginábamos que estábamos en el monte, en el bosque, y hacíamos los juegos. Y luego una tercera jornada, que es una salida a campo, ¿no? Y eso ya era la jornada completa. Y ahí ya pues ajustaba al horario del centro escolar. Y ya por último, pues hemos tenido que entregar una memoria con todas las actividades, con cada centro que se ha hecho. Entonces, de manera pormenorizada, las actuaciones en el centro escolar, pues para cada sesión, ¿no? De las 3 sesiones, pues había un cuadro donde se explica la finalidad de los juegos de ese día, los objetivos que tienen, dónde se va a impartir, bueno, eso a modo de ficha, ¿no? Y los materiales necesarios. Los materiales todos los poníamos nosotros. Bueno, pues eso. Y luego aparte, otra ficha donde se explicaba cada actividad que se iba a llevar en esa jornada, ¿no? Entonces, aquí viene la duración aproximada, luego ya va a depender de la cantidad de personas que residen, de alumnos y del propio grupo, ¿no? Bueno, pues aquí es un ejemplo. Este, por ejemplo, son las actividades del primer taller. El primero, pues un círculo de bienvenida. Luego hacemos unos juegos el primer día siempre les suelo hacer como un poco
juegos como de sensaciones, ¿no? Para escuchar, observar, y el juego de las hormigas, que es un juego donde se utiliza el olfato, nos convertimos en hormigas. Bueno, hay infinidad de juegos, y esto pues adaptados, siempre piensas en el grupo que lo va a recibir y en el sitio donde lo vas a realizar, y ves las posibilidades que tiene. Luego, bueno, aquí hay algunas fotos de las actividades con los chicos, ¿no? Esto pues con colores. Aquí estábamos viendo en el centro pues con animales, y este que aparecen con las cajitas pues era un juego pues en el que se utilizaba el oído. Este juego, por ejemplo, en los años anteriores, que eran centros donde había algún alumno con deficiencia auditiva, pues este no lo podía hacer. Y estos son juegos que se hacían, que hicimos ya en lo que es el monte. Bueno, los números del proyecto. El cliente, aunque era con el gobierno de Canarias, pero ellos encomiendan a Gesplan, que es la empresa a la que les encomiendan aquí muchos de los trabajos. El presupuesto fue de 14.850 euros sin IGIC. Se desarrolló, los talleres fueron entre octubre y noviembre, o sea, yo entre octubre y noviembre tuve que ir a las 7 islas y quedarme al menos 3 días si era un grupo, o más de 3 días si eran 3 grupos, porque las sesiones tenían que ser en días distintos. Y luego a principios de diciembre se entregó lo que era el informe final, la memoria descriptiva de todo lo que se había hecho. Bueno, esto lo saqué un poco de Velázquez para tener una referencia. Se emplearon 184 horas, que equivalen a 23 jornadas. Los gastos del proyecto de transporte, alojamiento, dietas, gasolina, etcétera, pues fueron esa cifra que viene ahí, 2.154 euros, más los gastos de horarios, pues 7.904 euros. Entonces, bueno, ha quedado un beneficio de 6.900. Esto es todavía, o sea, esos son datos en bruto, ¿no? No se le han metido los gastos proporcionales de gastos, o sea, los gastos generales ni nada, pero bueno, es por tener una idea de lo que, vamos, que ha sido rentable para, no que fuera un gran presupuesto, o sea, que no son 100.000 euros, pero que ha tenido buena rentabilidad. Y luego, por finalizar, pues posibilidad de más brotes que existen. Bueno, aunque lo hemos llamado programa Brotes y he explicado lo que es el programa Brotes, que es un programa para incluir la pedagogía forestal en los centros educativos, en realidad yo no lo hemos aplicado como programa Brotes, más bien como pedagogía forestal, porque no ha sido una cosa a lo largo del curso, sino simplemente han sido talleres de pedagogía forestal. Además, el programa Brotes, que ha sido desarrollado por Profor, pues estamos teniendo un poco de problemas a la hora de llamarlo Brotes, porque aunque recibimos el curso para ser monitoras, por lo visto no nos capacita para hacer el programa Brotes como tal, sino que somos monitores de pedagogía forestal, para actividades pedagógicas forestales. Y como no está muy claro y ha habido un poco de malos entendidos, pues aunque lo hayamos llamado Brotes aquí, pues en realidad deberíamos llamarlo pedagogía forestal, para evitar tener problemas con Profor en este sentido. ¿Vale? Bueno, pues las posibilidades de más brotes, por primer lugar, el Gobierno de Canarias, que es con quien hemos hecho este trabajo, sigue estando bastante satisfecho con el trabajo. Además, como puede llegar a cualquier grupo, se puede adaptar y puede ser en todas las islas, y son cosas que ellos, que venden muy bien. Ellos quieren seguir con esta línea. La financiación la han tenido a través de ese convenio de colaboración que expliqué antes, pero esta semana que hablé con ellos, me estaban diciendo que estaban intentando seguir con la pedagogía forestal con fondos propios. O sea, no depender siempre de esa financiación a través de ese convenio, lo cual pienso que es buena noticia. Por otro lado, el Cabildo de Tenerife, que sí que están con el
llevando a cabo el programa Brotes en varios centros de primaria y de secundaria en Tenerife. Para ello tienen contratadas unas monitoras que son las que se encargan de desarrollarlo. Pues existe ahí una posibilidad también de colaboración. Luego, el Cabildo de Canarias, pues también lo conocen lo que es la pedagogía forestal y nosotros los conocemos a ellos, o sea que también podemos intentar, puede ser que haya posibilidad de que muestren interés y poder hacer algo con el Cabildo de Gran Canaria. Luego también existen colegios, nos hemos planteado ofrecerlo en colegios concertados en general y en concreto pues algunos que tienen forma de cooperativa, ¿no? Hemos contactado con uno en concreto que ha mostrado interés y ya nos han pedido un presupuesto para ver, o tener una primera experiencia a ver qué tal funciona. Y luego recientemente, la semana pasada, Keco nos informó de que había como un concurso de profesores y maestros que organiza la FAO para celebrar el Día Internacional de los Bosques, que es el 21 de marzo, y hay un concurso que consiste en enviar un vídeo en el que se muestre algo porque este año va sobre educación y los bosques o algo así. Entonces quieren que, el concurso consiste en enviar un vídeo de una duración máxima de 1 minuto en el que se muestre un poco cómo enseñamos a nuestros niños y a los jóvenes pues el amor por los bosques, la importancia que tienen los árboles, etcétera. Entonces hemos hecho un breve vídeo, que a ver si que se los voy a mostrar para terminar el espacio de formación. Un segundo. Vale, pues ahí lo pongo. ¿No se oye? ¿No se oye? No se oye. No, es musiquita de fondo, no. Bueno, era eso con una musiquita que no suave de fondo. ¿Se me oye? Sí, sí, vale. sí. A ti sí. Bueno, no sé, es que no sé hacerlo sonar. Bueno, con esto acabo la presentación. Guay, pues muchas gracias, Ana y Miguel Ángel. Entonces, si queréis, si tenéis alguna pregunta, tenemos un ratito todavía para preguntas. Yo quería hacer una pregunta, Ana, del vídeo precisamente y del... Uy, ¿me escucha? Sí. ¿Hola? Sí, se te escucha. Eres Bea, ¿no? Sí. ¿Quién eres? Vale, Bea. Hola, Bea. Hola. Nada, es por lo del vídeo y el concurso de la FAO, como el logo y el programa Brotes es de Profor, luego como solo aparece nuestro logo debajo, ¿eso puede ser? ¿Estás hablando? Esto ha sido precisamente lo que hemos estado hablando y esta mañana estábamos hablando con Profor para el tema de poner el logo de Profor y claro, ha sido cuando inicialmente nos dijeron que sí, pero luego hablamos con otra persona de Profor y nos han dicho que no, que ha habido malos entendidos con el uso del programa Brotes,
etcétera. Entonces, aquí estamos pendientes para hablarlo y ver si quitamos el logo de Profor y simplemente poner Agreste Pedagogía Forestal y quitarlo de brotes, por lo que expliqué antes. Eso, vamos, que no es definitivo en cuanto a logos y palabras, pero sí, tienes razón. Pero el logo de Profor no lo he visto en el vídeo, por eso, al revés, me llamó la atención por lo contrario. Claro, es que llamamos para incorporarlo, pero claro, no lo vamos a incorporar, vamos a consultar y decir, mira, vamos a hacer esto, y hemos pensado que claro, ustedes como han desarrollado esto, pues para poner el logo, pero queríamos hacérselo llegar, consultarlo o informarles, etcétera. Pero entonces ha surgido el tema de que, bueno, que no, de que si tenemos o no la competencia para poder hacer brotes como tal, o no, que en principio no, pero tampoco, a nosotros tampoco, o sea, como monitora de actividades pedagógicas forestales, a mí nunca tampoco me quedó claro eso. Entonces, no, tampoco, por eso claro, yo entiendo que lo que no he hecho ha sido brotes, sino actividades con pedagogía forestal. Por eso. Entonces, cuando terminemos de cerrar, porque ya no me daba tiempo a hablar con ellos antes del espacio de formación, con otra persona con la que sí que queríamos hablar, porque era una de las grandes promotoras del brotes, entonces queríamos hablar con ella antes de terminar de editar el vídeo con qué logos y con qué nombres. Probablemente se llame Pedagogía Forestal en Canarias o algo así, o en España, y sin brotes y sin logo brotes ni logo Profor. Vale, pues nada, eso, que me parece chulísima la iniciativa y si le pueden dar más vueltas y podemos desvincularnos del programa Brotes y hace falta también. Porque hay muchas, sí, vamos. Es que yo creo que va a ser, que vamos a hacer actividades de pedagogía forestal. Sí, incluso y vamos a quitarnos el brotes de la boca. Sí, Lo digo para si habláis de esto, pues que hablemos de actividades pedagógicas forestales. A lo mejor no hay por qué ceñirse solo a colegios, ¿sabes? Que también... No, claro, es que... social, sí. Pues, yo creo que hay que darle una pensadilla, vamos, que ya sabes que estoy interesada hace tiempo y se me han ocurrido cosas nuevas incluso. Vale. Pues lo hablamos para lanzar cosas. Yo, vamos, estoy abierta y encantada. Vale, muy bien. Pues fenomenal. Bueno, pues gracias por la exposición del grupo, me ha gustado. Gracias a ustedes, nos alegra. Vale, te doy la palabra por ahí. Vale. Pitu tenía una pregunta, ¿no? Hola, sí, pues la verdad es que a mí también me ha gustado mucho la exposición de los dos, gracias a los dos por esa exposición. Lo que pasa es que lo que hablamos antes, ¿no? Pues también los proyectos de Miguel Ángel parece que son más al uso, pero también la verdad es que resultan bastante interesantes y este proyecto de pedagogía, había visto alguna foto en la app que habéis colgado, pero no sabía el alcance, la envergadura y las posibilidades que esto puede dar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora también han salido aquí cursos de formación Castilla-La Mancha enfocados sobre todo a población rural y que, pues eso, no solo en colegios, que también tiene, yo creo que como curso de formación incluso tiene también cabida, o sea, se me ocurren también varias sinergias que puede estar muy chulo, me ha gustado un montón. Quería hacer también una pregunta en concreto en el proyecto que ha presentado Miguel Ángel sobre la actualización de los hábitats, de la zonificación del parque no recuerdo el nombre. Parque Rural de Naga, sí. Sí. Habéis utilizado, es que me he comprado un poquillo más tarde, no estaba un poco pendiente porque también salió una solicitud de actualización de hábitats, pero era más relacionado con los límites de los hábitats más que zonificación de una zona. Entonces me ha sorprendido el presupuesto que la solicitud era un presupuesto mucho más alto y me parece un trabajazo toda esta zonificación porque no sé muy bien si esto me imagino que conllevaría un montón de trabajo de campo o era todo basado en capas que ya había información que ya había sobre las especies que confinaban o a través de teledetección y os habéis ahorrado toda la parte del trabajo de campo.
No, ahí Tampoco sé como ves ahí, de qué sí, superficie hablamos. como ves ahí, hay dos trabajos, pone 2016-2017, o sea, Sí, hace 2 años hicimos la actualización de la cartografía de los hábitats de interés dentro del parque rural. Esto lo ajá, hicimos junto con el ATERF, sí, partiendo de varias fuentes, ¿no? Una de ellas es el trabajo de campo, ir a campo, porque había hábitat que son de reducido tamaño y había que ir a verlos, como juncales, por ejemplo, o charcas en el fondo de un barranco, había que ir a verlas, y otras pues que eran ya hábitats de más extensión, entonces colaboramos junto con el ATERF y además partíamos de otra serie de información, cartografía de vegetación, etcétera, ¿no? Y eso fue la ujú, actualización de los hábitats, porque el parque rural que tiene unas TEC tenía una cartografía de hábitat y partía de una cartografía de hábitat de cuando se declaró CEC ya fija. y Ujú. estaba con necesidad de mejora. Definida y ya. En el año Ujú. 2017 hicimos una actualización del estado de conservación de esos hábitats. Eso fue otro trabajo. Y este trabajo, con el presupuesto que ponía ahí de los casi 13.000 euros, fue ir haciendo la cartografía de zonificación partiendo del último trabajo del año 2017, ¿no? En De la base al estado de información conservación. previa, ya. Mm. Claro, o sea, es una información previa que partía de otros dos trabajos nuestros, ¿no? Que estaban enlazados los tres, es una cadena, vamos, ¿no? Ya, 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 ya. Entonces, este ha sido Ujú. ir empezando con la cartografía del estado de conservación. En base al estado de conservación se le daban una serie de categorías, zona A, B o C, y a partir de ahí vamos metiendo diferentes variables, ¿no? Las especies que fundamentan CEC, las especies que fundamentan CEPA, las catalogadas, hasta al final zonificar todo el espacio Sí, y pero que la zonificando incluso zonificación las ha zonas sido que no. sobre todo tecnológica, ¿no? Más que porque ya partíais de una... Este último trabajo no ha habido campo, esto ha sido todo de gabinete, sí, sí. Ni Sí, sí. siquiera ha habido validación ni nada, ya, Sí, sí, claro, es sí. que veía que era No, una clasificación súper detallada con un montón de información que no sabía si la contabais con la información previa o no, entonces no, me pero en este había, caso me no. había De sorprendido, información, claro. información nuestra en cuanto a los hábitats y luego las Ujú, especies, información que no es nuestra, información del Banco de Datos de Biodiversidad del Gobierno de ujú, Canarias que tiene localizadas donde están diferentes especies, ¿no? Supuestamente las especies catalogadas, las especies protegidas, claro, ¿no? claro. Ujú, ya. Y, o sea, que y con teledetección tampoco habéis En incluido esta también fase no, información, en esta nada, o fase sea, no. ni con la En RNT, los dos ni anteriores especies en sí. concreto. Vale, vale. Sí, Vale, sí. para hacerme una idea O sea, en también este de, trabajo no, vamos, en los dos anteriores sí. de envergadura. Ujú. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias y Nada. lo dicho, que gracias por los trabajos y con Ana también me pondré en contacto. Venga, pues gracias chicos. Nur tenía la palabra, ¿no? Sí, hola. Bueno, muchas gracias. No sabía que había habido esta tercera fase de lo de los hábitats, por Ah, cierto, Miguel. claro, Así por que la parte que te está toca a guay. ti con los dos anteriores, ¿no? Claro que sí, Ah, que sí, como los sí. anteriores sí que hemos estado trabajando, pero este no lo Sí, sí. sabía y ha molado. Muy bien, muy bien. Sí. Y a ver si hay para más áreas, no solo Ana, esto. A ver, a ver. Y luego Ana, que me ha encantado de brotes. Bueno, pedagogía forestal, que lo vamos a empezar a llamar. Ujú. Que tengo un par de dudillas. Hay mucha gente que tiene esta formación. O sea, está solo Profor impartiendo este tipo de cursos de pedagogía forestal, o sea, para monitores, para certificarte. ¿Es una certificación así como muy formal o algo así? O, bueno, que entiendo que es un curso de 2 días, que no sé si es como que luego te piden este tipo de certificados para impartir este tipo de formaciones en centros educativos o no, y se puede impartir simplemente diciendo que bueno, que tienes los conocimientos y te dejan impartirlo, y luego si es solo Profor el que está haciendo este tipo de, digamos, de formaciones o hay más entidades, eso por un lado. Y luego, por otro lado, si digamos que los contenidos que están generados dentro de brotes, que están como más adaptados aquí para la península, si esos contenidos Profor los está distribuyendo para utilizarlos o son solo suyos y no se pueden utilizar, un poco en cuanto a disponibilidad, digamos, de materiales educativos. Bueno, en cuanto al curso para ser monitor de actividades pedagógicas forestales, hasta donde yo sé, los ha realizado siempre Profor. No, no creo que los esté realizando desde otro sitio. De todas maneras, aprovechando que voy a tener que hablar con esta chica, le voy a preguntar, porque a lo mejor existe en otra gente, pero yo pienso que no.
No es un curso muy formal, es un curso sencillo, te dan nociones y sí que te dan material. Y además te dan la opción de entrar, hay una herramienta web que es como una especie de organizador en el que tú metes los objetivos que tienes, el tipo de grupo que tienes y tal, y te salen como qué actividades existen con para ese objetivo, esa finalidad, o ese número de personas, o el nivel, o algo así. Entonces te dice, pues mira, está en esta actividad, esta actividad, esta actividad. Y luego hay una ficha, para cada actividad, hay una ficha en el que viene pues los objetivos de la actividad, los materiales que necesita, te das una descripción de, de la actividad en sí, o sea, te explican cómo se juega. Y eso, pues, yo lo tengo, pues, el que se hizo para Canarias, ¿no? Las 120 actividades estas. A ver, voy a sacar... aquí tengo Mira, este documento son las fichas del Brotes para Canarias, ¿no? Entonces, aquí vienen los contenidos. ¿Lo ven? Sí. Pues eso, hay juegos de presentación, juegos de vegetación, vienen por temáticas y luego pues para cada juego pues te viene una ficha tal que así. Entonces dice el título, la duración aproximada del juego, el tema que trata, pues elementos, sensaciones del bosque, el ecosistema como fuente de creatividad, bueno, el objetivo del juego y las instrucciones, ¿no? Entonces esto es parte del taller, vamos, cuando haces el curso es estar 2 días en el monte jugando, haciendo todos estos juegos. A veces no los haces completos y luego te explican qué se busca y te dan consejos de cómo hacerlo y qué evitar a la hora de que funcione con el grupo. Y luego te viene una parte de qué materiales utilizar y luego, pues si se puede hacer con personas con discapacidad auditiva o discapacidad, o sea, te vienen algunas, si es apto para, y con eso todas las actividades. ¿Ves? Aquí empiezan juegos con la vegetación, con los ecosistemas. Entonces, bueno, estos son adaptados, pero luego en ese programa, que por ahí sí que te dan un usuario y una clave para poder entrar y poder a lo mejor organizarte tú un taller. Entonces, es acceso a eso, pues tenemos las personas que hemos hecho el curso. Y preguntabas. Y sabes que el programa este está hecho para la península. De hecho, yo no lo he utilizado porque realmente, como lo he hecho casi, o sea, siempre para quinto de primaria, y este año que ha sido para las aulas en clave, pues en realidad ha sido hacer los más básicos. No he hecho uso de esa aplicación. Pero la aplicación está hecha para contenidos en la península. De hecho, casi todo lo que hay, menos esto, es para la península. Vale, pues si queréis, como vamos ya un poquillo justos de tiempo, tenemos una pregunta de Pedro. Hola. Más que una pregunta, es un poco por arrojar luz al tema de Profor. O sea, hay que intentar recordar que nosotros somos socios de Profor, que Profor hizo un esfuerzo en su momento bastante interesante por adaptar la pedagogía forestal al entorno peninsular y canario. Y incluso desde Profor Canarias sí que hicimos un esfuerzo por impulsar esto en Canarias. Entonces yo creo que con Profor lo que tenemos que hacer es intentar ir como socios y colaboradores. Entonces, si hay una inquietud en Agresta por desarrollar pedagogía forestal, y queremos recibir, por ejemplo, formación inicialmente, pues todo eso lo podríamos intentar canalizar
vía Profor y además Profor intenta también ir actualizando los talleres, las temáticas, los juegos y ir un poco de la mano de ellos, más que desligarnos de ellos, de los que somos socios, por otra parte. Entonces, yo creo que si hay una inquietud dentro de Agresta, lo mejor es ponerla sobre la mesa e intentar, pues eso, formarnos y canalizarla en colaboración con Profor. Una duda, ¿somos socios de Profor Canarias o de Profor España? En general. Somos socios de Profor, pero a ver, Profor estará en un proceso un poco de transición a ver hacia dónde va, porque hace tiempo ya que no se pagan ni cuotas, porque está viendo a ver hacia dónde se va, pero somos de Profor. El curso de formación para ser monitora de esto cuesta 50 o 60 euros. No es un gran... O sea, que todo el que tenga interés puede hacer el curso. Yo voy a intentar enterarme si se siguen haciendo y cómo, y si hay alguno previsto, y informo por si alguno quiere hacerlo, pues informo a la cooperativa también. Vale. Muchas gracias. Nada, a ti. Vale, pues muchas gracias. Si queréis, si no hay más preguntas, lo podemos ir dejando. Y nada, pues eso, agradeceros el espacio, que ha sido bien interesante, y lo pondremos a disposición de todo el mundo, como otras veces, en el Drive. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Chao. Chao. Chao, adiós. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.